en comunicación con Jorge Altamira, dirigente del Partido Obrero. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Marcelo Rojas lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien. Ustedes espero que también. Bueno, ¿cómo lo tiene la cuarentena? Me dijeron que está bastante embravecido con la cuarentena usted, ¿no? ¿Embravecido? Sí, que estaba... Bueno, no, ocurre lo siguiente, sí, estoy con mucho trabajo, pero es fácil de entender. Junto con el crecimiento de esta epidemia, hay también un agravamiento de la situación social, de Totalmente. ataques al movimiento obrero, cercenamiento de derechos y luchas. Entonces, una persona como yo y tantos militantes en el país, en este momento, a pesar del distanciamiento social que apoyamos, Sí. desarrollamos una lucha política por todos los medios a nuestro alcance. Bien. Tengo una pregunta ya. Es increíble. No lo sacamos al aire y ya hay gente que sabía que iba a estar en el programa. Y ya tengo una pregunta para usted. Si me permite, ¿le puedo hacer la pregunta? Sí, usted es el que maneja todo. Claro. Bueno, ojalá pudiera manejar el país, Jorge. Creo que intentaría hacer algo diferente, pero bueno, eso es otro tema. Nos dice Darío, dice, hola, le preguntaría a Altamira qué posición tiene con respecto a las cárceles en general y en particular al conflicto desatado a partir de lo ocurrido en el penal de Devoto. Muchas gracias, saludos. ¿Qué opinión tiene, Jorge? Gran pregunta, directo. Considero que acá en Argentina hay que hacer lo que se ha hecho en la mayor parte del mundo por recomendación de la Organización Mundial de la Salud y desactivar fuertemente un lugar, las cárceles, que son un semillero o un nido de pandemia. No solo por los presos, que si progresa esto puede provocar un matanza entre la población carcelaria, sino por las consecuencias que va a tener para el conjunto de la sociedad. Finalmente, ese es el propósito de la recomendación de un organismo como la OMS, Organización Mundial de la Salud. Eso por un lado. Ahora, como no va a liberar a todos los presos, naturalmente hay que liberar a aquellos presos que no se encuentren en una situación en que sea violento para la sociedad. Claro. ¿No es cierto? Entonces, un femicida, un genocida, un violador, bueno, obviamente no digamos que no los liberaría, porque tampoco se trata de liberar. Claro. Se trata de sacarlo de la cárcel para eliminar, digamos, el amontonamiento de personas. Si tiene una condena hasta un año determinado, después tiene que volver a la cárcel a cumplirla. Entonces, en la primera parte de la pregunta, soy nítido, defiendo fuertemente la reivindicación de derechos humanos con respecto a los presos, pero además lo defiendo como un recurso elemental en medio de una crisis pandémica. Quiero decir, si yo estoy en mi casa y no salgo porque tengo que evitar el contacto social o el contacto con otras personas, gente que está masivamente contactada, bueno, hay que encontrar un medio para que ese contacto se desactive. A la hora de hacerlo, de ninguna manera eso va a ocurrir con un violador o con una ligereza o simplemente liberar. Liberar, me parece que no corresponde, salvo que entremos en el mérito de cada caso. Claro. Pero en principio, si suponemos algo que a lo mejor no debemos suponer, pero que estamos obligados a suponer que el fallo ha sido correcto, que lo llevó a la cárcel, quizá no sea correcto, pero no tengo yo medios para saberlo ahora. Si fue correcto, esa condena, digamos, no va a quedar anulada. Ahora, sin embargo, se ha producido una crisis fenomenal que ha expuesto ante el país algo que ni siquiera en medio de este lío queda en evidencia como corresponde. El sistema judicial argentino está penetrado en jueces, políticos, abogados y fiscales, está penetrado por mafias feroces. Claro. Al momento de que el gobierno entiende que tiene que espaciar el ámbito carcelario,
todos estos se largan a favorecer a un cliente con el cual tienen el compromiso de defenderlo más allá de la condena, porque a su vez quieren tener más clientes o más delincuentes clientes en el futuro, Claro. y acrecentar esa clientela. Pero en esto, ¿cómo lo hacen? Lo hacen porque ya tienen viejas relaciones con fiscales, viejas relaciones con jueces, viejas relaciones con políticos. Es decir, que usted ve acá el desmoronamiento completo del Estado, en el cual el Poder Ejecutivo o el sistema político, que puede decir yo no tengo nada que ver con la parte judicial, sí la que tiene que ver por medio de sus operadores. Los fiscales dicen, no, yo no tengo nada que ver porque el Poder Ejecutivo tomó la recomendación de la salud. Sí, porque ahora vos tenés que ponerlo en práctica y tenés que hacer las distinciones correspondientes y de modo ordenado. Cada uno de ellos obedece a grupos infiltrados en el Poder Judicial que trabajan en función de acrecentar su clientela. Hay muchos delincuentes que ya saben quién lo va a liberar después de que cometieron un delito. Eso está perfectamente organizado. Claro. De manera que tenemos una organización estatal donde promueve la delincuencia, Claro. porque se transforma en una industria de delincuencia. Vos delinquís, te meten en cana, yo soy tu abogado, yo intervengo, cobraré de alguien que te apadrina en ese delito, pero eso no lo puedo lograr si no puedo a su vez coimear a un fiscal o un juez. Monto mis relaciones con jueces y con fiscales. Ese es el aparato que ha estallado ahora acá. Claro. Y no simplemente este tipo de la cámpora que dijo a la nueva secretaria del ANSES no sé qué, o aquel otro que cuando estaba Macri liberó tanto como ahora, pero ahora se hace distraído. Esas son anécdotas que ponen en evidencia lo que yo digo, pero lo esencial es este derrumbe político en medio de una pandemia. Es decir, el Estado que tenemos, como lo dije en el discurso el 1 de mayo, no tiene salvación. Tiene que ser erradicado de raíz, y eso no lo van a hacer los que están protagonizando este escándalo. Jorge, Ahora, sí. le pregunto lo siguiente, digo, porque hay un proyecto de poner un impuesto a la riqueza. Tengo entendido ahora que también le querían aplicar un impuesto al campo. La CGT, las principales organizaciones sindicales, yo no entiendo más nada, digo, negociando reducciones de salario de sus trabajadores. Es increíble esto. Y digo, siempre los que menos tienen son los que más pagan. Mira, un 25%. Un 25% sí. en esta degradación que está provocando la pandemia. Y digo, ¿no ayudaría un gesto solidario de los políticos de rebajarse los sueldos? Estamos leyendo que el personal legislativo va a cobrar un plus. Y resulta que en el hospital italiano le quieren bajar un 10% a los médicos del hospital italiano. Digo, me parece que la ecuación no cierra. Es un escándalo, es un escándalo. Nosotros en el Partido Obrero, en este caso nuestra tendencia, etcétera, siempre hemos defendido el principio que no se aplicará nunca bajo el capitalismo, de que un representante del pueblo tiene que ganar como un obrero de una categoría alta, digamos, de un convenio colectivo de trabajo. Porque si no ocurre eso, la representación popular se distorsiona. Es decir, yo quiero que me elijan diputado porque de golpe mi sueldo sube 20 veces. Cuando yo tendría que querer ser diputado para llevar adelante un programa que he discutido, elaborado y militado por él. Entonces la distorsión es completa. Ahora yo les quiero advertir que si se rebajaran los sueldos, eso va a ser en forma oficial. Bajo cuál se van a seguir pagando. Yo ya lo he visto con la crisis del 2001. Fingen ante la ciudadanía una cosa y siguen cobrando bajo cuerda con distintos pretextos, porque el presupuesto de los poderes legislativos, una vez que quedó aprobado, es un presupuesto de poder legislativo. Por ejemplo, ¿quién maneja el presupuesto de diputados? Massa. Y eso no tiene control, porque se pone de acuerdo, tiene que haber alguien de la oposición también. Entonces, como se trata de repartir lo que ingresó, se ponen de acuerdo. En el Senado
está a cargo de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Todo eso se maneja, es para la gilada. Mira lo que acaba de ocurrir en Córdoba. En Córdoba, el gobernador Schiaretti hizo bajar el sueldo por 4 meses a los legisladores, pero a numerosos funcionarios del Estado, en los cuales hay trabajadores. Es decir, que mete un ajuste contra los trabajadores con el título le bajamos a los legisladores. Pero a los legisladores por 4 meses. Claro. Cuando usted le baja a un legislador en medio de una pandemia por 4 meses, usted está votando para que ese salario enorme lo siga cobrando toda la vida. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. O lo bajamos o no lo bajamos. Si es injusto, lo bajamos. Claro. No podemos bajarlo por 4 meses, porque después de todo, si usted junta la plata de los legisladores toda, a lo mejor no alcanza para comprar un respirador. Claro. ¿Se entiende? Claro. Mirándolo desde otro punto de vista, no desde el punto de vista del aprovechamiento de ese hombre o de esa mujer. ¿No es cierto? Tal cual. Entonces, bueno, muy bien. Entonces todo esto es un chiste, es una farsa. Claro. Es para que digan Schiaretti hizo tal cosa. En realidad Schiaretti está bajando el sueldo a los empleados públicos de Córdoba y está apoyando que la industria cordobesa del automóvil le serruche los salarios a los trabajadores del automóvil. Totalmente. ¿Y saben lo que pretenden con esto? No solo pagar en un momento de rebajar en un momento de suspensión, sino que cuando se reanude la actividad, con el argumento de que salieron muy dañados en la pandemia, van a pedir tener un tiempo más estos salarios. Porque la burocracia de los sindicatos ha renunciado a discutir los convenios colectivos de trabajo. Entonces, todos los meses la inflación se va al 3-4%, y eso es un serruche del salario que no aparece en ningún lado, porque no lo decretó nadie. Claro. No, y además, Jorge, lo que hay que tener en cuenta es que la reducción del gasto público tampoco es una solución para la economía. Es algo... No, de ninguna manera. Claro. No. Pero acá en materia de gasto público, cuidado, ojo al piojo. Porque acaba de ocurrir algo que hay que meter un poquito la lupa. Claro. Los bancos se niegan a prestarle a las empresas por distintos motivos. Como yo estoy a favor de la empresa y a favor de los bancos, no me debe entender nada de eso, simplemente decirle que los bancos dicen, bueno, esta empresa no me da garantía suficiente, que se vaya al bombo con su sombrerito, no, pues yo no le presto. Además quiero usar la guita a lo mejor para mandarla a comprar dólares, quiero hacer mi propio negocio. En una palabra, el capitalismo, en función del lucro, apela a todos los procedimientos para defender el derecho del lucro, así usted se esté muriendo en medio de la peor pandemia. Se vendían armas a precios exorbitantes en medio de una guerra para que los que producían los armamentos ganaran plata mientras el mundo se mataba. Ahora, fíjese, ante esta situación, ¿qué hace el gobierno? Emite un bono para que los bancos, la plata que no dan en crédito se la den al gobierno. El bono tiene un interés. Y el gobierno le va a prestar directamente a las empresas que decida prestarles. Y los bancos van a cobrar un beneficio totalmente garantizado por un Estado. La pregunta reciente no es solo de nacionalizar todos estos bancos. Claro. Y utilizar todos los recursos en forma centralizada para mantener vivo un proceso productivo, por sobre todo los salarios y el empleo. Entonces fíjese cómo se doblan, se adaptan a intereses económicos y aumentan el costo del rescate a esta crisis. Entonces aprovecho que estoy hablando con usted y digamos, le doy la denuncia. Esta crisis está haciendo... Tome el caso de Estados Unidos. Mire, yo ayer lo dije en el discurso 1 de mayo. Si usted suma los subsidios de los bancos centrales y del Estado, de Japón, la Unión Europea y Estados Unidos, en el lapso de 3 semanas, llegan a 20 billones de dólares. Es la 4ª parte del Producto Bruto del mundo en un año. Ahora, en Estados Unidos, la salud pública está sobrepasada. Como han privatizado todo en Estados Unidos, no de ahora, sino de toda la vida, no hay forma de atenderse. Es el país que peor ha abordado la crisis sanitaria, el peor del mundo junto con Bolsonaro.
y le ha dado, todos ellos, Japón, bueno, las potencias, 20 billones de dólares. Usted sabe que está funcionando la humanidad en una rueda sola, que es la rueda del capital, cuando está en cuestión la vida. Esto es gravísimo. Yo le digo esto para que los que me escuchan, o los trabajadores, o los jóvenes, reflexionen un poco para saber por qué motivo nosotros somos socialistas. Porque el mundo tiene que trabajar en base a muchas ruedas y considerar la diversidad de un modo general, y por sobre todo el interés del que finalmente es el que labura, Claro. de la clase obrera, los trabajadores. En este momento hay crisis con el personal médico y de enfermeras en todos lados, porque es un dato constante, cuando lo correcto, y esto yo lo he venido planteando desde que fui legislador, lo correcto es que las enfermeras trabajen 6 horas. Claro. Pero están tan poco que trabajan 12. Entonces, ¿qué pasa? El tratamiento de un paciente en la hora número 10 de laburo, Claro. y el sacrificio de la persona en la hora 10 de laburo en una enfermedad es brutal. Y después Sí. tiene que ir a su casa a que haya convivencia con maridos e hijos. Y a lo mejor el marido viene de una circunstancia similar. Tenemos un relato completamente fantasioso que, bueno, me gusta esta oportunidad que me dan para exponerlo públicamente. Claro. Ahora digo, qué difícil, Jorge, digo yo, mantenerse vivo, ¿no? En esta situación. Digo, porque si no te mata el coronavirus, te puede matar la economía, te puede matar algún delincuente que haya salido por equivocación o por error, o te puede matar alguna enfermedad con respecto a la salud mental. Digo, qué difícil es sobrevivir ante este contexto, ¿no? Es difícil sobrevivir, pero miremos un lado de la cuestión. Mi opinión personal, y yo ya hoy puedo hablar con algunos años de vida, es fundamental. El que sobrevive es el que lucha. ¿Qué mensaje? Es el que lucha. El que está presente en el quehacer colectivo en función de lo que usted quería dar, ¿no? Salud, seguridad en la vida cotidiana, libertad de movimiento, etcétera, etcétera, irrestricta. Bueno, no estoy diciendo ahora, en este momento de pandemia, digo objetivos. El que lucha, mire, yo una vez lo vi en una película, porque había una mamá que le decía, hijo, no vayas a sacar, no vayas a sacar, no vayas a sacar, y no se daba cuenta, lo estaba protegiendo mal, porque en lugar de darle las armas para enfrentar las circunstancias de la vida, lo desarmaba alejándolo de las circunstancias de la vida. Entonces, aparentemente, el muchacho más seguro del mundo, la primera vez que salió a la calle lo mataron. Claro. O se accidentó. Y hoy Hay que luchar. Claro. Y hoy por hoy se están cercenando esos derechos, es decir, porque prácticamente hay modificación del poder, modificación de la convivencia. Se cercena el derecho cuando nadie le preguntó a un obrero metalúrgico. Claro. Si aceptaba reduzcan el salario, porque la reducción es mucho mayor en un sentido. No lo mire por el lado de la reducción. Hablemos de esta misma reducción desde el otro lado. ¿Cuánto pone la patronal? Usted sabe que la patronal ha hecho un negocio, no pone nada. Le cuento por qué. En primer lugar, que el 50% de esa reducción del salario lo paga el Estado. No es que él paga el 75%. En segundo lugar, lo paga el Estado hasta 2 salarios mínimos. El que gana por encima de esos salarios mínimos ya no recibe eso tampoco. De otro lado, sigue poniendo la patronal aparentemente el 25% del salario neto, aparentemente. Pero si ella mayor el salario que los salarios mínimos, ya no pone toda esa parte, así que el 25 no es el 25. Y en segundo lugar, quitaron el aporte patronal a la jubilación. Ya no pasa nada. Pero por eso el hombre, este empresario logró salir entero de la mayor crisis que ha vivido Argentina. Mientras millones de trabajadores que viven hacinados,
aunque algunos tengan su casita, por supuesto, porque para algo laboraron en su vida para tener una vivienda, ellos mismos no, salió parado. Así que el cuento de que la patronal paga, que se redujo al 75%, es mentira. Si usted lo mira desde el lado del otro lado, se han quedado con todo, porque el 50% que pone el Estado, ¿de dónde lo saca el Estado? Lo saca de los impuestos. ¿Y quién paga los impuestos? El principal impuesto, que es el IVA, lo pagamos a nosotros en el supermercado. Es decir, que nosotros, a los que nos reducen el salario, lo hacen con nuestra plata cuando vamos al supermercado. Claro. Yo mañana tengo que ir al supermercado, voy a comprar una serie de cosas y me voy a pagar mi propio sueldo. No, además hay una desconsideración total hacia la persona que está sufriendo, a esa persona que está sin trabajo o que se acaba de quedar sin trabajo, que lo han suspendido, aumentándole los precios de los alimentos, de los elementos necesarios de la salud, un barbijo, un alcohol en gel, el Estado que hace negocios con los sobreprecios de la comida, del alimento. Entonces ahí uno se plantea, ¿Estado bobo o Estado zorro, Estado corrupto? Digo, pero usted no va a encontrar, en el mundo usted no, escúchame, pero en el mundo usted no va a encontrar otro Estado diferente. Claro. No, eso si quiere podemos hablar toda la tarde. En los momentos de mayor crisis y derrumbe de una nación es cuando estas prácticas son más intensas en el capitalismo. Claro. Porque la lógica del lucro es encontrar el nicho donde se gana. Tal cual. ¿Por qué motivo la farmacéutica es la que punta en la bolsa de Nueva York? Tal cual. ¿Me entiendes? Sí, sí, y sí. Eso lo ve todo el mundo. Como cotizan las farmacéuticas en Nueva York, conocidas todas por la expresión inglesa Big Pharma, grandes farmacéuticas, lo ve todo el mundo. Tal cual. Hoy los laboratorios recaudan más que el narcotráfico, Jorge. Esta necesidad. Los laboratorios recaudan más que el narcotráfico, escuchaba el otro día. Indudablemente, y además también por allá de su propia labor como laboratorio, son los principales expertos en las bolsas. Y de tanta liquidez, que una parte del dinero muy importante es invertido en especulaciones financieras. Si usted mira un balance farmacéutica, se va a sorprender de la instancia que tiene operaciones no farmacéuticas hacia las farmacéuticas. Por eso el lobby más importante, cuando algún gobierno quiere restringir alguna operación, el que más se opone es el grupo de los laboratorios. Esto nos lleva a un punto que usted me preguntó, pero luego no avanzamos. Este impuesto a la riqueza no va a salir. Es un verso nacional y popular. Los compañeros de Cineacta. Como no ha salido nunca nada. Que tienen la guita esta de la fortuna de los son los que tienen la deuda externa. Bien. Están negociando con ellos. Bien. Jorge, le quiero, vamos redondeando el reportaje y por supuesto agradecerle como siempre, con la amabilidad de siempre, muy buena predisposición y los elogios que ha tenido para con nuestro. Digo, el presidente dijo, de la muerte no se vuelve, de la economía se puede volver. Digo, ¿cómo vamos a volver el día después de mañana cuando la economía se saque el barco? ¿Dónde está la solución? ¿Cómo salimos de esto? Bueno, porque ¿qué quiere decir cómo salimos? Las fábricas están todas. Vamos a hospitales que no van a querer invertirse en un mundo en recesión. Claro. Pero el capitalista no va a invertir porque hay recesión. Es una recesión mundial. El Producto Bruto Mundial cae como está cayendo y como se dice que va a pasar, la perspectiva no es de recesión económica. Entonces el capitalista no coloca capital. Sí, pero coloca capital porque mira que hay gente en la Argentina que tiene que comer solamente. El capital tiene un rendimiento, no donde alguien necesita comer.
Entonces, tener un freno a la salida económica de parte del capital. Esto viene insistiendo mucho, inclusive en las filas nuestras de nuestros propios compañeros, porque están presentando al capitalismo como que quiere reactivar la economía. Mire, vamos a reactivar la economía, porque finalmente la gente también se podría morir de hambre. Nosotros queremos ni que se muera del coronavirus ni que se muera de hambre. Entonces tenemos que encontrar un equilibrio, un poco de economía y un poco de salud, para que nadie se muera de hambre y tampoco de coronavirus. Eso es un verso total. No van a poner ellos, cuando hay que reactivar la economía, de tener la posibilidad de reabrir una empresa y empezar a hacer a funcionar con el 10% del personal, claro, manteniendo los salarios estos que se han pactado ahora, con el argumento de que, bueno, con el 10% del personal es lo mismo que si estuviera suspendido. Y buscar imponer estas cosas que han conquistado en este periodo de pandemia, como que se suspendan las paritarias, imponerlas permanentemente. Ahora yo digo, las paritarias se suspenden por el distanciamiento social, porque un dirigente sindical tiene que estar a 4 metros de un dirigente patronal y eso no tienen lugar donde hacerlo, como dicen mentirosamente todos los diputados legislativos que finalmente piensan quedarse en sus casas y no discutir absolutamente. Mira, hay una cosa que es muy interesante. Después de tanto protestar, los legisladores no quieren reunirse. ¿Por qué no quieren reunirse? Porque van a tener que votar contra el pueblo. Claro. Entonces tratan de ser lo más disimulado posible. Van a tener que votar un arreglo con los acreedores, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No, que eso se encargue el gobierno, dicen. Pero si eso es una función de eso. No, pero en Argentina eso siempre es repetitivo. Entonces que todas las maldades caen sobre él y nosotros podemos ir a elecciones el año que viene diciendo que nosotros nunca estuvimos a la mala. Nunca estuvimos, quiero decir, en una posición mala. Acá hay también una caducidad del Congreso. Eso ocurrió bajo Macri. Bajo el macrismo, el peronismo no puso las manos en el gorro de acuerdo con el FMI, porque se había puesto de acuerdo con Macri que no lo traiga al Congreso. No, la verdad que lo que se está especulando con la salida económica es bastante bochornosa. Por lo que vaticina usted... Si usted no se analiza los bancos y toma los recursos financieros en manos del Estado, la salida es una salida poderosa y enérgica. Les digo por qué. Porque el consumo está estrangulado. Entonces apenas se vuelva a la normalidad, va a haber una explosión de demanda referido a esta, que si no una explosión en el sentido de una gran bonanza, sino que va a haber una corrección en relación a la situación que tenemos ahora. Entonces, si un Estado responsable, dirigido por trabajadores, dirigido en función de los intereses de la clase obrera, tomar esta situación, la salida de esta pandemia tiene que ser muy positiva. No lo va a hacer en las condiciones del capital. Le doy un ejemplo final porque me doy cuenta que estamos en el final de esta conversación. Sí. Tranquilo, diga. Lo siguiente. Yo le mencioné recién que se emitieron 20 billones de dólares, la cuarta parte de todo el PIB mundial en 3 semanas para rescatar empresas. Cuando se termina la epidemia, ¿cómo hacen esas empresas para devolver la plata? Claro, si no hay producción. No, porque ese dinero ya no lo tienen. Está claro, además. Es decir, que los estados, ¿no es cierto?, han emitido una deuda pública, ¿no es cierto?, que es una deuda privada, y además una deuda pública porque ellos mismos, el Estado, hace gastos, que no va a poder solventar. Entonces, son las contradicciones del capitalismo lo que dicen que a la pandemia, cuando la pandemia tenemos una crisis. Modifique esas condiciones y la salida de la pandemia es una cosa positiva. Claro. Bien, yo le quería hacer otra pregunta. Digo, después de la pandemia, porque hoy estaba viendo unos reportajes allí en el diario Perfil, y decía Juan Tocatlián, un analista internacional, decía, después de la pandemia, Argentina va a tener que decidir qué camino quiere seguir.
se une a China o si se une a Estados Unidos y Europa. ¿Usted coincide con esa apreciación? Bueno, ese es un tema en discusión. Los países de América Latina, siempre dependientes del capital financiero de Estados Unidos, tienen como mercado a China. ¿Se da cuenta? Esto es un poquito lo que ocurrió en cierto momento, después de la guerra, en que le vendíamos a Inglaterra y le pagábamos a Estados Unidos. Claro. Metíamos carne y trigo a Inglaterra, Europa, pero contraíamos una deuda y teníamos que pagarle a Estados Unidos, cosa que enojó a Inglaterra, bueno, provocó toda una crisis. Entonces, ¿qué ocurre? China exige, a cambio de comprarle cosas a cambio de comprarle cosas a Brasil, a Chile, el cobre a Chile, el hierro a Brasil, la soja a Brasil, la soja a la Argentina, bueno, también quiere tener acceso al mercado argentino, al mercado de Brasil, etcétera. Y ahí Estados Unidos se opone. Es decir, nuestro continente es objeto de una guerra que se libra fuera de nosotros. ¿Me explico? No sé si me explico. Es una guerra que están librando Estados Unidos y China. No es un problema, digamos, que nazca de las condiciones de América Latina. Entonces eso China logró, mire el lío que se armó. China logró quedar a cargo de la construcción de la hidroeléctrica de Santa Cruz. ¿Cuánto hace? Hace un montón de tiempo. Todavía no la pudieron terminar por la cantidad de obstáculos que le fueron poniendo los norteamericanos. Claro. Incluyendo distintos gobiernos de Argentina. Macri demoró esto, el otro demoró lo otro. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución sería de que América Latina se unifique como una federación de estados, en representación naturalmente de las clases trabajadoras, y actúe en forma independiente de las potencias que dominan el escenario mundial. Jorge, ¿qué opinión tiene del Mercosur como bloque regional? Porque se habló mucho de esto de que Argentina se iba a retirar de la silla del Mercosur. En definitiva, bueno, se retiraba de las negociaciones con este acuerdo de libre comercio. Sí, seguro, no pasó nada. Y esto lo dice, con el Mercosur no pasa nada. Esa es una campaña de propaganda que para abrirla es muy fácil, porque el hombre, el empresario, el dirigente, sí, como diría, comercial, financiero, más vinculado históricamente al Mercosur, porque con la nación diciendo no pasa nada. Y si él dice que no pasa nada, que no pasa nada. Está haciendo una campaña porque hay un enfrentamiento entre Bolsonaro y Fernández, entre los kirchneristas de Argentina y los maristas de Brasil. El tema del Mercosur es que el Mercosur es un techo. Y ese techo, no, ¿cómo lo va a romper? Porque la industria brasileña tiene también reparos a lo que quieren hacer el gobierno brasileño. Porque ella también quiere protegerse. Tomemos el caso del Techin. Tomemos el caso del Techin. Techin está en Argentina y en Brasil. Si empezamos a importar automóviles de Corea del Sur, esos automóviles de Corea del Sur están hechos con aceros que no hay de Techin. En cambio, en Argentina y las empresas siderúrgicas en Brasil tienen una reserva de mercados automotriz de estos dos países. Así que hay una pelea de intereses capitalistas. Ahora, cuando termine esta pandemia, el mundo va a entrar en una guerra comercial fenomenal. Claro. No creo que se vayan a bajar tarifas de un lado o de otro. Por lo menos Trump, exactamente ayer, dijo que vamos a volver a aumentar las tarifas contra China. Una guerra arancelaria, ¿no? De impuestos aduaneros. Una guerra arancelaria. Entonces, en una guerra arancelaria, todo esto entenderemos. Y ha habido un lobby periodístico en el sentido que fueran los diarios, sino lobbies que operaron sobre los diarios para pintar un panorama sobre el Mercosur que no existe. Mire, es más fácil que Bolsonaro caiga dentro de 60 días que Fernández o quien sea rompa el Mercosur. Mirá, sí, tal cual.
Sí, sí, sí. Sí, por Está algún entre lado. las cuerdas. El hombre ese está entre las cuerdas. Gente en Brasil está muriendo como moscas. Sí, sí. Pero Está en también, el ranking número 1, ha sobrepasado a Estados Unidos. Ya sobre, Mm. bueno, no son las mismas poblaciones. Está, y transitó 2 veces a Brasil como el país que más miedo estaba infundiendo. Mm. ahora, detrás Entonces usted ve, sí. No, le decía que detrás de todo esto está la crisis económica en Brasil, porque hay una recesión en los mercados internos, en el consumo y en la producción. fuga de capitales, Claro. el dólar estaba a 3.80 y ahora está a 4.40. Hay fuga de capitales. Yo quiero que saquemos una conclusión más allá del comentario. ¿No es evidente que el capitalismo está arrastrando a la humanidad a una catástrofe? Porque todo esto son deudas externas, alguien intereses, esto, lo otro. ¿Qué tiene que ver con la vida de un trabajador? Los países no pueden comerciar entre lo que necesitan pacíficamente en función del interés de una persona que trabaja. Mire el estallido fenomenal y un puñado de intereses capitalistas que pelean por copar mercado. Tal cual. Y que desatiendan la salud pública. Es impresionante. Jorge, le consulto, digo, ¿es peligroso que un gobierno se enamore de la cuarentena? Digo, ¿no habría que empezar a mirar, digo, un modelo alternativo, digo, para empezar a ver cómo salimos? Digo, porque está bien. A ver, Sería que, discúlpeme. la primera condición sería que hubiera test masivos. Claro. Usted si quiere saber el estado de una población, hace un testeo masivo, Sí. y entonces usted tiene el mapa de lo que puede ocurrir, y ahí los médicos le dan, el consejo médico, etcétera, le dará distintas opciones. En materia de detección del virus, estamos en la cola. Podemos estar primeros en el rigor de la cuarentena, pero estamos en la cola de la detección del virus. Tampoco hay, los establecimientos privados están en la suya. Si no colaboran y le pararon fuertemente el carro a Alberto Fernández cuando los quiso someter a una centralización. Sin embargo, en Gran Bretaña, mire lo que ocurrió. Mire que son los ingleses, no es que sea el Partido Conservador. El gobierno de Boris Johnson colocó bajo supervisión toda la salud privada británica y nombró a auditores para que el pago de los servicios que haga la salud privada sea sin beneficio, sea costo de producción menos el beneficio, para todo lo que tenga que ver con el coronavirus. Y se lo impuso al sector privado. Y según los diarios ingleses, el sector privado aceptó, porque solo de esa manera iba a conservar a los médicos que trabajaban en la salud pública y después en la privada. Y esos médicos que a la mañana están en el hospital de niños, Sí. y después a la tarde en otro. Entonces el temor de perder a estos médicos que aceptaron. Y Boris Johnson, que es un conservador, que está a la derecha de Alberto Fernández, que es un hombre del imperialismo, se metió esto a los pulpos de la salud, de la medicina, de la atención médica, y Alberto Fernández se arrugó. Jorge, para ir cerrando la charla y como siempre, un gusto escucharlo, estos mano a mano que nos damos el lujo de tener de vez en cuando con ustedes al aire, la verdad son muy enriquecedores, por lo menos para mí, creo que para Fabián también, y le digo la verdad sinceramente, nos está explotando el Facebook de preguntas, no se las podemos hacer, después las vamos a comentar, la de mucha gente que lo sigue, pero
En definitiva, lo que yo quería, para ir cerrando la nota, consultarle, porque no estamos ni en la corriente catastrófica ni en la corriente negadora. Vamos por el medio. Digo, me gustaría, para cerrar la charla, tirar un mensaje esperanzador, porque yo creo que a pesar de todo este dolor, sufrimiento y muerte que estamos padeciendo, creo que hay una vida después de todo esto, ¿no? No, indudablemente, pero el mensaje esperanzador ya está en la sociedad. Discúlpeme, ese mensaje esperanzador está. Además, como yo soy un esperanzador nato, quiero decir lo siguiente. Miren, el día de ayer, la patronal de empresa de colchones tuvo que donar su ataque a los obreros. Se le plantaron en medio de la cuarentena, dieron solidaridad, etcétera. A mí me está ocurriendo en los frigoríficos. Es decir, que los gobiernos de este país no pueden, y los capitalistas de este país no pueden imponerle a los trabajadores lo que quieren. Todo lo que quieren está en pelea. Hay una pelea en la Argentina, hay una lucha. Bien. Hay gente que está en esa lucha, y por lo tanto, si usted compara el manejo en Argentina con el de tantos otros países, es el menos reaccionario. No le digo que sea bueno, porque lo apoye, pero no se coteje con Piñera. Claro, en Chile. Piñera tiene el toque de queda. Coteje con el uruguayo no ha impuesto el distanciamiento que reclama toda la comunidad médica. No le dijo Brasil. ¿Ahora qué se debe? En mi opinión, naturalmente, algunos dirán, bueno, porque tenemos un gobierno, etcétera, teniendo lo que pasó con las cárceles. En mi opinión, se debe a que el pueblo que le impone límites a su gobierno, que lucha, que defiende. Por eso tuvieron que sacar de crédito al tipo y al otro contemplando situaciones. Y esto de querer rebajar los salarios, vamos a ver qué se pone. Van a empezar luchas esta semana que empieza ahora, hoy es domingo, mañana, usted va a ver luchas en la industria siderúrgica. Porque es muy difícil agarrar y imponerle algo a un obrero que no está trabajando. Entonces está en su casa, etcétera, porque está cumpliendo con estas disposiciones de cuarentena, y le bajan acá, le bajan allá, con calor, con este, con lo otro, son todos Gardel. Ahora cuando se reanude la producción, vamos a ver qué pasa. Claro. Tal cual. Vamos a ver qué pasa. No, en todos lados. En la fábrica de neumático, por ejemplo, los principales, los propósitos principales de las personas fueron frenados. Este es el mensaje esperanzador. Ya en el pueblo, no sé, yo no puedo dar un mensaje esperanzador si eso ya no está instalado en el colectivo nacional. Por eso el hombre es un predicador. Bueno, la esperanza entonces pasa por la resistencia y por la lucha. Por la resistencia y por el planteamiento. Este es el país que más defiende el distanciamiento social a nivel popular. Tal cual. No se conoce ningún país del mundo donde el cumplimiento del distanciamiento social sea tan intenso como Argentina, sin que mediaran medidas compulsivas extremas de ningún carácter. No hay estado de excepción, no hay toque de queda. Ahora, ¿quién se anota eso a favor? Se lo anotan los argentinos y las argentinas. O que se lo va a anotar a alguien. A ver, yo estoy en mi casa, no salgo. ¿Por qué? ¿Por mérito de quién? No, por mérito de la conciencia que tengo con el vecino, con la gente del barrio y todo lo demás, que lo conveniente es esto, y que con esto estamos contribuyendo. Entonces tiene un pueblo muy activo, y ese pueblo activo pone límite a los males, se va a cobrar las revanchas de algunas tensiones negativas, y esa es la ciudad de Argentina. Sí, este distanciamiento, pero el distanciamiento en las villas de emergencia no está, ¿no? Cuestión habitacional, pobreza, malidad. Bueno, pero eso no lo inventó el distanciamiento. No, lógico. ¿Me explico o no? Sí. Es decir, acá, usted lo que ha ocurrido con este tema del distanciamiento es poner en evidencia que no se puede vivir como estamos viviendo en la Villa 31. ¿no? Claro, exactamente, a eso es lo que voy. ¿Me entiende?
lo ha puesto en evidencia. Y hay una cosa que es muy interesante. Mire, de algunas formas donde hay peleas, una cosa que llama la atención es que son sectores obreros que sindicalmente activos. Esta pandemia y los ataques patronales han puesto en movimiento un sector de la clase obrera que no participaba con frecuencia o participaba poco en luchas. ¿Por qué? Porque ahora está el juego de su vida. Ahora el capital y la cuestión capitalista le llegó a la fibra final, la de él, su hijo, su mujer, su hermana, familia. Los ha puesto en movimiento. Entonces, nadie puede dar un mensaje, salvo los predicadores, digamos, declarando un falso mismo. Tienen que mostrar, y yo realmente lo hago así, soy muy consciente de que lo hago, tienen que mostrar que en la sociedad en que vivimos están actuando por medio de la lucha, la movilización, las preocupaciones, las protestas, en el cumplimiento del distanciamiento social, están actuando ya las fuerzas que le van a dar una salida a Argentina. Entonces soy esperanzador. No predico nada, me sumo al colectivo de mi país. Bien. El último para ir cerrando, ahora sí, le prometo que es la última. ¿Está pasando bien en el reportaje? ¿Está cómodo? ¿Se siente cómodo? Sí, además está, bueno, usted está en Mar del Plata, no sé cómo está el tiempo. Está lindo, está lindo. Pasable el día. Sí, acá está como para un partido de fútbol. Bueno, lo último, digo, ¿cuál es su opinión con respecto a esta tendencia que hay en Europa de querer nacionalizar empresas, de rescatar empresas multimillonarias, donde tanto Italia como España y Alemania han querido decidir o han decidido intentar nacionalizar empresas privadas? No, bueno, yo no he visto eso. Yo lo que he visto relacionado a esta preocupación es un intento de una declaración de la primera ministra de Alemania, Angela Merkel, que estaba dispuesta a nacionalizar empresas en el caso de que esas empresas fueran entregadas a los norteamericanos con motivo de la crisis. Bien. ¿Se entiende? Es decir, hubo grupos norteamericanos que identificaron industrias estratégicas en Alemania y con motivo de la crisis para ver si las podían absorber. ¿No es cierto? Bien. ¿Cómo pasó? Acá hubo un fenómeno de piratería que ustedes conocen en los aeropuertos. Un embarque, supongamos, de respiradores para la Argentina, y venía un grupo comando y le daba, ¿cuánto te dio la Argentina por estos respiradores? 100. Yo bien, ponémelos en el otro avión y vamos a Nueva York. O sea, claro, como en las películas, claro, pero con empresas estratégicas. Entonces Angela Merkel dijo, no vamos a renunciar a la soberanía económica de Alemania en este tipo de empresas. Así que no solo vamos a impedirlo, sino que la empresa que va a sobrevivir, y para eso, para sobrevivir, quisiera vender a los Estados Unidos, va a nacionalizar. Eso ha ocurrido, inclusive ha ocurrido con Trump también. Bien. Entonces, fue parte de la lucha por el copamiento de empresas estratégicas. Perfecto. Pero ninguna ha nacionalizado, una nacionalización aislada no tiene una función general. Claro. ¿Entiende? Hay que ver los motivos. Una nacionalización aislada no cambia la forma de operar del sistema económico. Bien. Bueno, Jorge. A veces usted va a encontrar a la izquierda que dice, por ejemplo, hacemos esta empresa. ¿Por qué lo dice? Por algunas circunstancias, cuando habla en forma aislada, ¿no? Por algunas circunstancias, por ejemplo, quieren echar a los obreros. Y la patronal dice, no, yo no puedo ir, y qué sé yo. Ah, no puede seguir, bueno, nos quedamos con la fábrica nosotros y no tenemos el empleo. Que el gobierno lanzó lo que ocurrió en 2001. Yo era legislador y voté, creo que como 80 leyes de nacionalización de empresas, donde el empresario había vaciado la empresa y como consecuencia del vaciamiento los obreros iban a quedar despedidos. Imagínense, yo no era mayoría ahí en el Parlamento. Entonces, lo demás
estaban de acuerdo, ¿no? Pertenecían a filosofías políticas completamente diferentes a la Claro. pero había circunstancias que los obligaban a actuar de esa manera, con algunas limitaciones importantes. Si no hay una nacionalización integral, digamos, de la gran industria, de los bancos, el sistema económico no cambia. Muy bien. Muy bien. La verdad, Jorge, sinceramente, siempre da gusto escucharlo. Es muy enriquecedor, los datos que va aportando también a medida que uno lo va interrogando, le va haciendo preguntas. Así que le queremos mandar un abrazo grande a la distancia. Siempre recuerdo el lindo momento que tuve con usted de cruzarme en la pantalla cuando compartimos la charla con usted. Así que siempre lo tengo muy, muy presente. Bueno, le agradezco mucho. A lo mejor nos volvemos a ver en la Facultad de Derecho. Ojalá que sea pronto. Ojalá que sea pronto. Muy bien. Le mando un abrazo grande. Gracias, buen fin de semana. Gracias, Jorge.